mesa imposible, finalmente, la mesa imposible finalmente es posible. Bueno, El día pues de... qué mundo de temas nos está tocando todos los días que uno ya no alcanza a distinguir cuáles son las acciones más lesivas que está cometiendo el presidente Donald Trump. Temoris Greco, ¿qué decía al respecto? pues bueno, pues ¿qué se puede decir? Está rompiendo todo. Está preocupando a muchísima gente porque es una persona que no tiene ningún respeto por nada, ni siquiera por las leyes de su propio país, ni por, o sea, nada. Hay alguien, lo estaba, pues un querido amigo, lo estaba comparando con Andrés Manuel López Obrador en cuanto a su discurso crítico de los jueces. Pero cuando un juez tomaba una resolución, cuando dictaba una resolución, el gobierno de México con Andrés Manuel la acataba, se quejaba, decía, lo señalaba, pero se acataba la resolución. Incluso cuando la Corte tomó decisiones muy fuertes tirando proyectos del gran alcance con base en argumentos procedimentales, se quejó, pero lo acató. Bueno, pues Trump no quiere acatar. Ya le dijeron, por ejemplo, en el famoso caso de USAID, que ahora han andado con tanto con eso, que le dijeron que no puede, que no tiene facultades para destruirla de la forma en que lo está haciendo, porque son prerrogativas del Congreso. Pues le vale. Que los jueces le dijeron que no puede impedir que las personas nacidas en Estados Unidos, hijas de padres del extranjero, obtengan automáticamente la ciudadanía. Pues le vale. Está creando esto. A mí me parece que Marcelo Ebrard explicó bastante bien cómo lo de los aranceles al acero, pues no solamente es una locura que va a crear problemas en todo el mundo y en Estados Unidos, subiendo los costos para los consumidores en Estados Unidos, sino que además en el caso de México no tiene sentido porque Estados Unidos tiene superávit con México en el caso del acero. Compramos más acero de lo que les vendemos. Entonces, si ellos ponen esas tarifas y nosotros también, pues los que salen perdiendo son ellos. Pero yo creo que lo que va, o sea, tiene tal sobreextensión de las acciones que está haciendo, tal también improvisación, porque son cosas que de pronto como se le ocurren y ya se convierten en política del Estado. Sin haberles estudiado, sin ver cuáles son las consecuencias, sin ver cuáles son las facultades que él mismo tiene, lo que está creando es una coalición internacional, pero también nacional en su país, de gente que eventualmente tendrá que actuar para amarrarle las manos al loco este que está, o sea, tirando todo. O sea, es peor que un chivo en cristalería. Y además también preocupa mucho este poder metaconstitucional que le están dando a Elon Musk, sobre todo porque, como comentábamos también antes de que me fuera a Siria, pues sí, Elon Musk, o sea, Trump, por edad y por el término de su mandato, pues son Trump para 4 años. Ya no estoy seguro o sea, es tal desastre lo que está haciendo que no tengo seguridad de que él vaya a terminar sus 4 años. Pero bueno, digamos que sí. Elon Musk, que es 25 años más joven que él, tiene 80 veces más dinero que Trump y ganas de hacer relajo aquí y allá. Entonces, también eso está creando muchísimas preocupación entre las élites estadounidenses, que están viendo cómo llega a voltearles todo de cabeza. Entonces, a mí me parece que se está gestando una reacción que lamentablemente cuando finalmente se produzca, pues ya habrá roto demasiadas cosas este tipo o estos tipos, pero no veo factible, no veo viable, no veo sostenible que este activismo locuaz de Donald Trump se sostenga durante todo su periodo. Creo que algo va a pasar y vamos a ver una coalición de aliados, porque aquí le pega más a Estados Unidos es a sus aliados, a sus aliados europeos, a Canadá, a México,
a Brasil y a las élites de su país. Entonces yo creo que se va a gestar una respuesta que va a tener costos para la economía de todo el mundo y que finalmente va a acelerar lo que ya hemos venido viendo, que es esta decadencia. En lugar de que haga Estados Unidos grande de nuevo, lo va a apresurar esta tendencia a una pérdida de poder y de influencia de Estados Unidos. Ya, gracias, gracias, Temoris. Laura Sánchez Ley, vaya personaje que tenemos allí en la Casa Blanca. Estas apuestas que hay de si Donald Trump está haciendo tal desastre que pues ha empezado a surgir la fantasía, y me incluyo en ellos, de la fantasía de que pueda suceder algo, porque está generando ya muchísima inconformidad también en los grandes grupos empresariales dentro de los Estados Unidos y fuera de él. Y se habla también de que hace falta, si Dick Cheney o algún personaje pudiera aparecerse ahí y empezar a hacer críticas, pudiera debilitar a este personaje. Todavía se ve bastante lejano y me parece que los daños que va a ocasionar, incluyendo lo que acuerde en el tema de Gaza, lo que pretende hacer de tomar el control y posesión de Gaza, o estos acuerdos que acaba de hacer también con Vladimir Putin en la repartición de Ucrania. ¿Qué decía al respecto, Laura? ¿Cómo lo estás leyendo el papel de Trump? Querido Ernesto, pues sí, evidentemente está incomodando ya muchos sectores de la propia población estadounidense. Incluso me recuerda mucho, Fede no me dejará mentir, hay una página que me da mucha risa que se llama Arrepentidos de Milei, que está por ahí en Twitter, que ya empieza a surgir esto en Estados Unidos. No es gente que se arrepiente, que votó por Milei y que ahora se arrepiente, ¿no? Entonces va poniendo sus comentarios ahí de por qué se arrepiente de votarlo, ¿no? Hemos visto medidas tremendas. Desgraciadamente, yo recuerdo mucho que estuve aquí en una mesa y Temoris antes de irse decía que preocupaba, que parecía que ya tenía una escuela y que bueno, ahora podía implementar estas medidas, todo lo que no hizo durante la primera administración. Me parece que ya lo estamos viendo. En efecto, por ejemplo, muchas áreas del sector empresarial de Estados Unidos están muy descontentos, sobre todo por el tema de la migración, ¿no? Recordemos que la base de la economía estadounidense pues se sostiene con base en la migración. De tal manera que es uno de los temas más sensibles que yo veo en este momento y por los que la misma comunidad empresarial está molesta por el tema de las amenazas en las redadas en las grandes industrias norteamericanas, en las grandes compañías, porque la realidad es que los ciudadanos estadounidenses no quieren hacer el trabajo que hacen nuestros hermanos migrantes, ¿no? Es una realidad, no quieren piscar en el campo, no quieren agacharse a recoger la siembra en Coachella de la fresa, no quieren limpiar las casas de los propios residentes norteamericanos. Esa es la realidad, ¿no? Entonces, vemos que en efecto, pues el discurso se ha radicalizado. En el tema de la migración, yo creo que es el tema que a mí más me preocupa y te digo que es uno de los temas que más molesta también al empresariado estadounidense que todavía tiene algo de criterio común y es el tema de que se están duplicando, por ejemplo, las deportaciones en Estados Unidos. Me parece muy interesante, digo, si bien son datos como muy duros, pues se han empezado a revelar, ¿no? Que entre el 22 y el 31 de enero, que es el único corte que ha hecho ICE, la agencia de aduanas de Estados Unidos, pues se han arrestado 8.276 personas. Esto nos da un promedio de 828 arrestos al día. Sí es de preocupar realmente, porque con Biden, durante el año fiscal pasado, pues en promedio se arrestaba a 310 personas por día, lo que definitivamente sí es una medida mucho más severa contra la inmigración, pero también contra la economía estadounidense que se sostiene con toda esta gente que trabaja. Porque una cosa que sí me parece y que también hay que dejar muy claro es que, bueno, el mensaje justamente, pues fascista de Donald Trump es que todos los inmigrantes indocumentados pues son criminales y que toda la gente que se está deportando son criminales. Esto es una mentira que sus propias estadísticas lo comprueban. La realidad es que, y a mí sí me gustaría casi que leérselos de aquí, de las propias estadísticas que ha publicado el último corte que hace la agencia de aduanas, en este caso CBP,
Y es que, ve, para empezar, los porcentajes son pequeñísimos. Realmente la cantidad de personas que fueron detenidas por delitos, te lanzo un dato nada más. Por ejemplo, de estos 24.873 hasta el último corte que tenían, pues realmente solo 1.306 personas eran convictas. O sea, es decir, de 24.000, ¿no? Personas con algún delito convicto. Pero los delitos por los que realmente, digamos, la gran mayoría de delitos por los que son convictos, pues son, imagínate, robo de batería, manejar bajo la influencia de alcohol, y sobre todo una que les infla muchos las cifras, es que el reingreso por las fronteras, el reingresar por las fronteras, pues se considera un delito y ese es el grueso de la estadística, es decir, los migrantes son considerados criminales por el hecho de tratar de reingresar a Estados Unidos. Entonces, realmente, bueno, todo este tipo de estadísticas que está publicando la Agencia de Aduana nos demuestran pues que solamente es parte de este discurso racista y fascista por parte de Donald Trump. En efecto, todos los días preocupan sus nuevas medidas. Yo insisto en que tenemos que seguir poniendo ojo en el tema mexicano porque nos va a impactar y ya nos está impactando, querido Ernesto. Gracias, gracias, mi querida Laura. Federico Bonazo, mi buen Federico, ¿cuáles son, desde tu punto de vista, ya las primeras consecuencias que ya se pueden empezar a ver en México o en otros países por las decisiones y acciones que ya ha implementado el gobierno de Donald Trump? Primero me gustaría decir que estoy ya, y miren que Trump apenas lleva un ratito, hablamos de su segundo periodo, nunca olvidaremos el primero, em, y nos tiene de comparsas a todos, a todo el mundo. Es decir, tiene amagado al planeta entero con declaraciones, muchas más que acciones todavía. Es decir, el tipo suelta una declaración de subida de aranceles, se mueven los mercados, se alteran las diplomacias, se generan una serie de reacciones, se atascan los medios de comunicación, es el dueño de la agenda mediática y eso me irrita que semejante pelafustán Narciso sea el dueño de la agenda mediática mundial, ya es un signo que habla mal de nuestros tiempos. Eh, Puta. yo propondría atenernos a los hechos antes que a los dichos, porque este tipo es engordado de tweets, un tipo que, fíjense cómo se repite el modelo, lo mismo hace el secretario que tiene Trump allá en la Patagonia, de nombre Javier Milei. Eh, hacen lo mismo, es decir, gobiernan desde Twitter, desde X. Entonces, yo propondría cierta serenidad a la hora de juzgar a Trump hasta que no se empiecen a concretar tantas de las amenazas del fanfarrón Narciso. No quiero decir que no se vayan a concretar algunas, y tampoco estoy proponiendo que nos relajemos pensando que solo estamos ante un charlatán. Es un charlatán, pero hay charlatanes que han causado daños terribles en la historia. Lo que sí estoy proponiendo es que mesuremos, que serenemos un poco las reacciones hasta no ver en cómo se concretan los aranceles al acero, para poner un ejemplo. Bueno, hasta el 12 de marzo todo va a ser especulación porque hasta el 12 de marzo entrarían en vigor. Eh, También, como ya señalaron Temoris y Laura, los intereses económicos estadounidenses que se pueden ver golpeados por los propios aranceles también tienen lobby, tienen algún tipo de injerencia, se supone, sobre la Casa Blanca. Eh, Uno se pregunta cuál es la agenda de este cuate, a qué se dedica, qué trae detrás, cuál es la impronta histórica. Vemos que hay una combinación entre el narcisismo desenfrenado, ¿no? Búsqueda de poder personal. Da la impresión que quiere el despacho oval para sacarse las fotos y desde allí tirar decretos para asustar al mundo e incrementar su poder. No olvídense, no nos olvidemos de que está trabajando permanentemente en esta idea, instalar en el pensamiento de sus compatriotas la idea de que puede haber un cambio de la Constitución para que él se reelija por un tercer periodo. Él está trabajando para el poder personal. Ahora, después, en términos prácticos económicos, ¿para qué facción económica o grupo o corporación está trabajando más? A diferencia quizás de otros que han trabajado más para el poder industrial militar de los Estados Unidos, parece que Trump decididamente está chambeando para los CEOs, ¿no? Para los nuevos
dueños del poder político como Elon Musk y todos los grandes CEOs de las compañías tecnológicas. Porque claro, el poder de las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, la ingeniería genética, todo lo que esto va a significar en cuanto a acumulación de poder es brutal. Y este hombre está allí no para fortalecer, este hombre Trump, no está allí, se da cuenta uno, para fortalecer el Estado, porque uno podría pensar, bueno, es un proteccionista, quiere recuperar la vieja idea del Estado fuerte. No, él está allí para que el Estado se encargue de desregular a todas estas grandes compañías que ven amenazadas o amenazado su avance y su codicia con ciertas regulaciones antimonopólicas. Esto lo podemos verificar viendo cómo muchos de los decretos de Trump van en el sentido de anular decretos anteriores de Biden, que en cuanto a política doméstica por lo menos hacía amagos de proteger ciertos territorios de la extracción de petróleo, de proteger a ciertos grupos y a ciertas economías intentando combatir o regular los monopolios. Bueno, Trump ha venido a desarmar todo eso. Por eso está Elon Musk en el departamento, este, que nunca recuerdo bien cómo es el nombre, podríamos llamarlo eufemísticamente Departamento de Destrucción del Estado. Allí este cuate está precisamente para desregular y para reencauzar los recursos del Estado en favor de las agendas de estas grandes compañías tecnológicas. Y además, esto se junta con la agenda anti-woke. Esto se junta con una agenda ultraconservadora que ve en los reclamos y en los derechos de las clases subordinadas, de las clases marginadas, amenazas a su poderío y al avance de sus propias agendas. Y la vieja repulsión a lo distinto, a lo diferente que tiene esa porción de la humanidad a la que llamamos conservadurismo. Allí se juntan estos intereses, pero claro, es tan evidente el apoyo de Trump a solo uno de estos grupos. Cuando digo solo uno de estos grupos, no me refiero a que sea un grupo débil, al contrario, lo hemos expresado ya muy claramente. Es un grupo que hoy acumula un enorme poder, que es el grupo de las grandes tecnologías. Le va a generar, evidentemente, roces internos con otros intereses económicos que se están viendo afectados por esa preferencia de Trump. Y ni hablar, como ya también comentaban Laura y Temoris, de la confrontación que está abriendo con todo el mundo. Es decir, si tú le pones aranceles a todo el planeta, pues ya se te enojó Europa, una Europa que la tenías súper domesticada, que estaba realmente subordinada a la agenda estadounidense, que había propuesto la locura de avanzar las fronteras de la OTAN causando la crisis de Ucrania, pero que ahora es una Europa que dice, bueno, señores, ya nos estamos empezando a hartar de esto. Entonces, bueno, concluyo, propongo que empecemos a calibrar las acciones de este tipo antes que sus dichos, porque nos tiene a todos preocupados con lo que dice, ¿no? Manejando la psicología del planeta con la habilidad que lo caracteriza y también con la vileza que lo caracteriza. Ya, gracias Federico. Pues sí, hay cosas que ya uno puede palpar, Federico, como esto que colocaba Laura Sí, de los migrantes, ¿no? Esas medidas, pues ya las podemos empezar a ver. correcto. O esta otra parte de ver después de la reunión con Benjamín Netanyahu de los planes en Gaza, pues es tremendo, pues, y claro que es, yo entiendo, porque sí, dice uno. Puta madre, otra vez vamos a hablar de Trump. Pues sí, se ha visto muy hábil en ese sentido y tratar de medir qué tanto sí, qué tanto no, pues esa es parte de las valoraciones que estaremos haciendo. Moris, si quieres completar sobre eso y pasaríamos al tema también de Claudia Sheinbaum con respecto a qué es lo que ha hecho la administración de Claudia Sheinbaum en el caso Ayotzinapa. No, perdón, es que se me pasó, se me fue el café por otro lado. Este, es que yo creo que sí tenemos que tomarnos en serio lo que dice, porque en realidad ya ni siquiera nos toca a nosotros tomar o no tomar las cosas en serio. Son los grandes actores políticos y económicos internacionales los que están reaccionando a lo que dice. Sus, sus amenazas, lo que sea que diga, independientemente de cómo se transformen en realidad, se transforman en algo, se transforman en realidad. Lo estamos viendo con lo que algunos juzgaron como fanfarronada, como otra fanfarronada, con lo que quiere vaciar Gaza
expulsar a la población, mandarlos a vivir según él a casas muy bonitas en otro lado y convertirla en un resort turístico de lujo. Lo dijo. Israel empezó a incumplir su parte, sus compromisos, y los palestinos se enojaron, y como los palestinos se enojaron, Trump dice, el sábado, si no hacen lo que yo digo, el sábado empieza otra vez la guerra. Y Netanyahu reacciona movilizando tropas que ya están preparadas para que el sábado a mediodía, hora de allá, que son 9 horas de diferencia, empiece la guerra, o sea, las 3 de la mañana de México. O sea, lo que sea que diga tiene consecuencias. Y los actores reaccionan. Pero se me estaba pasando, quería compartirles que hoy publiqué en Milenio un reportaje. Mañana empieza en Múnich la conferencia de seguridad de Múnich, que es la más importante, donde se reúnen tanto tomadores de decisiones como expertos en seguridad de todo el mundo, excepto Rusia, y está excluida Rusia desde lo de Ucrania. Y para que discutan como documento de base de la discusión, se hace un informe de la misma conferencia en donde que incluye un sondeo o sondeos en los principales países, en lo que consideran que son los países potencialmente polos. Dicen que vamos hacia una multipolaridad, o sea, dejamos la unipolaridad y la bipolaridad, Estados Unidos, China, para ir a una multipolaridad. México no está incluido porque aunque es un país grande, pues se considera que es parte del polo griego. Pero estas encuestas revelan que la percepción de riesgo de Estados Unidos está creciendo enormemente, no en otros países, no en China, no en India, crece entre sus países aliados. O sea, creció en Alemania la percepción de que Estados Unidos es un riesgo. En Alemania creció 21 puntos. En Canadá, 21 puntos. En el Reino Unido, 10 puntos. En Francia, 12 puntos. En Japón, 10 puntos. O sea, en las poblaciones de sus países aliados están muertas de miedo con lo que va a hacer Donald Trump. En otros países no crece así. En China no creció. En Brasil, la percepción del riesgo de Estados Unidos bajó un punto. En Sudáfrica bajó 7 puntos, pero los países aliados son los que tienen más miedo y son también los que tienen más capacidad de incidir en Estados Unidos de alguna forma, precisamente porque sus intereses son muy estrechos con sectores económicos importantes adentro de Estados Unidos y con las élites, son los que tienen más capacidad de incidir para tratar de ponerle algún límite a Trump. En cuanto a lo de Claudia y Ayotzinapa, pues seguimos en la etapa de los gestos. Cuando Andrés Manuel tuvo su última reunión con las madres y los padres de familia después de acabar las relaciones muy mal, en donde ya todo eran gritos y sombrerazos entre el presidente y las madres y los padres de los desaparecidos, le pasó la estafeta a Claudia, que uno dice, pues es que Andrés Manuel debió haber resuelto ese asunto, ya no debería haberlo arrastrado 6 años más para que ahora, para pasarle la bronca a su sucesora. Claudia hizo un gesto que fue bien recibido, fue agradecido por las madres y los padres, que es que en lugar de la frialdad con la que se despedían de Andrés Manuel, Claudia se despidió de cada uno de ellos de mano. Entonces ellos comentaron que eso les había agradado, y Vidulfo Rosales, el abogado de las familias, dijo que, bueno, que había que tratar de buscar la forma de relanzar la relación con el gobierno. Ya se reunió una vez con ellos, no se avanzó mucho, era la primera reunión una vez que ella ya había tomado posesión, y acaba de anunciar que los verá otra vez. ¿Tendrá algún anuncio, algo que plantearles, algún avance para que pensemos que sí está encarrilando las cosas? Ojalá que sí, no lo ha dicho, no lo ha adelantado. Lo que me parece que es muy mal signo es que dentro de la Fiscalía General de la República, del fiscal Pantuflas, Alejandro Gersmanero, Manero, el titular de la Fiscalía Especial del caso Ayotzinapa sigue siendo el que colocó a Dan Augusto como secretario de Gobernación, que es Rosendo Gómez Piedra. Es un señor de la banda de Adán Augusto de Tabasco que llegó con un montón de gente que reemplazaron a todo el equipo que tenía Omar Gómez Trejo, el anterior fiscal, que no tenían
ni conocimiento del caso, ni ganas de hacer nada más que sepultarlo. Entonces, un signo muy importante podría ser poner en la Fiscalía Especial a gente que sí quiera y pueda avanzar en las investigaciones del caso. Ya, gracias, mi querido Temoris. Laura Sánchez Ley, sobre el caso precisamente de Ayotzinapa, pues Claudia Sheinbaum ya lleva 4 meses en el gobierno, empieza a correr ya su quinto mes, más los meses previos que estuvo también en las giras con el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué decía al respecto? Sí, mira, siempre vi con buenos ojos que se restablecir el diálogo de alguna manera con el Ejecutivo Federal cuando entra Claudia Sheinbaum. Los anuncios empiezan a hacerse por ahí de diciembre realmente de la restauración de un diálogo. Sin embargo, yo creo que el problema está en otra parte. Si bien, como dice Temoris, está en la Fiscalía General de la República, coincido totalmente, es más que evidente y se sabe bueno, las corruptelas que ocurrieron al interior, incluso lo denunciaron, se denunció el robo de documentación al interior de la Fiscalía General de la República de Gertz Manero durante las investigaciones del caso Ayotzinapa. Me parece que otro de los puntos focales es el tema del ejército. Yo no he visto voluntad por parte de las Fuerzas Armadas en el caso Ayotzinapa. Es un tema que se tendrá que revisar desde el Ejecutivo Federal, también desde la presidenta, porque, bueno, pese a todos estos anuncios, sabemos que las familias siguen exigiendo más de 800 folios eh, que se generaron dentro de las áreas de inteligencia militar la noche pues trágica del 2014. Entonces, se habla, ¿no?, de estos folios de documentos oficiales que se entrega parte de la documentación durante el sexenio del presidente López Obrador, pero después se empiezan a dar cuenta que hay huecos en la numeración, que hay vacíos, vamos, secretos que el ejército pues seguiría escondiendo en el tema Ayotzinapa. Creo que todavía en el ejército hay muchas preguntas pues que todavía no han sido contestadas sobre el antes, sobre el durante y sobre el después de esa noche, ¿no?, en que desaparecieron los 43 normalistas de Ayotzinapa. Todavía quedan muchos datos pues que se han ido ahí diluyendo con los años y que tienen que ver justamente con los rastros de militares que pudieran haber estado infiltrados en la escuela Ayotzinapa, tanto como de las telecomunicaciones, es decir, de la intercepción de comunicaciones por parte de los militares en Iguala. Entonces, las familias continúan. De hecho, me parece que el 27 de enero hubo una marcha en Iguala exigiendo aún pues la entrega de estos 800 folios que según las familias esconde el ejército. Recordemos que desde la entrada del GIEI se ha estado pidiendo acceso a todos los documentos militares y pues bueno, tenemos que mirar esa parte, ¿no? Estos 800 folios, recordemos que fueron creados por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia de Iguala, o sea, Temoris tendrá mayor información al respecto, pero bueno, se habla de que son transcripciones de llamadas telefónicas y justamente esa es la parte pues escabrosa del asunto, ¿no? Que realmente el ejército pues no querría que se supiera que se practicaban este tipo de intervenciones telefónicas ilegales. Y pues a la fecha vemos que no ha habido poder humano, ni legal, ni político, ni de ningún tipo que haya logrado que se entreguen estos documentos públicos, ¿no? Se entregaron estos 15,000 documentos durante los últimos días de la administración del presidente López Obrador, pero las familias o los colectivos siguen firmes en que falta esta información. Entonces me parece que hasta que no se logre pues realmente pues llegar a acuerdos con el ejército mexicano para que entregue realmente esta información, no sé qué tanto se va a destrabar estos huecos inconclusos en el caso Ayotzinapa. Y por otra parte, pues bueno, sabemos de toda la colusión, la corrupción que ha habido desde la Fiscalía General de la República con el tema Ayotzinapa. Entonces creo que hay que mirar estas dos áreas, tanto el ejército como la Secretaría de la Defensa Nacional, porque de nada sirve la buena voluntad de la presidenta, de los gobiernos que pasen, que vayan y vengan, mientras no se logre pues acordar o llegar a entendimiento con estas dos instancias, una de seguridad y una de impartición de justicia. Gracias, Laura. Federico, caso Ayotzinapa, ¿mejor, peor, igual? ¿Cómo estamos durante esta administración? En lo importante igual, o sea, en lo sustantivo.
a pesar de que hay gestos de la presidenta que animan a los que queremos que avance la investigación, animarían a pensar que por lo menos hay una renovación de la empatía y una renovación de una cordialidad elemental entre ambas partes, gobierno y familiares, para poder recuperar una cooperación esencial. Sin esa cooperación entre ambas partes, el caso no puede avanzar, pero mucho menos puede avanzar si, como ya lo han dicho Temeris y Laura, no se hace una elemental confrontación con las Fuerzas Armadas, es decir, una confrontación jurídica, a eso voy, que por supuesto tiene costes políticos. Esos costes políticos son los que no ha querido asumir, no ha podido, dirán los que más apoyen, digamos, las decisiones pragmáticas de la 4T, y otros los que más molestos estén contra la perpetuación de la impunidad en el caso Ayotzinapa, dirán no han querido. Es decir, no ha habido una voluntad política real de solucionar el caso. Yo creo que la realidad está entre ambas posturas. Evidentemente ha habido un cambio eh, muy importante en lo que fue la administración de Peña Nieto con la que fue la de López Obrador, con respecto a cómo encaró el Estado el caso, de entrada admitiendo que había sido un crimen de Estado y trayendo de nuevo al GIEI y con los informes de la COBAG. Yo releí hace poco el segundo informe de la COBAG, donde queda muy claro allí que la investigación que hace el propio Estado mexicano sobre el caso revela el nivel de contubernio o complicidad de todos los órdenes institucionales y de fuerzas de seguridad del Estado mexicano. Todos. No se salva nadie. No se salva la CEMAR, no se salva la Sedena, no se salva el Ejército y la Marina, por tanto, no se salva, bueno, ni hablar de las policías municipales, las policías estatales y los grandes eh, funcionarios del gobierno federal. Y ahí uno retoma una noción que a veces parece diluirse en los análisis, que es que Ayotzinapa son dos crímenes. La obstrucción de la justicia, que significa la construcción de la verdad histórica, es el segundo crimen de Ayotzinapa. Y en ese segundo crimen hay muchas más caminos e indicios para iniciar una investigación profunda judicial que no ha avanzado. Entonces, atestiguar la segunda exoneración pública de Cienfuegos, ya hubo que tragarse la primera con López Obrador, ahora tuvimos que tragarnos la segunda con Claudia Sheinbaum, pues realmente genera una cuota de desánimo importante, porque Cienfuegos, más allá de su causa que nunca prosperó en los Estados Unidos de supuestos vínculos con el narcotráfico, es protagonista de las juntas de autoridades donde en estas reuniones de seguridad se fraguó la verdad histórica, que es un crimen, que es un delito y que se debe perseguir por parte de la justicia. ¿Dónde está la fiscalía que desestimó todo lo que aparentemente había de pruebas o de indicios que permitían avanzar en un juicio por vínculo con el narcotráfico allá en los Estados Unidos del general Salvador Cienfuegos? Ok, desestimó todo eso, pero ¿y toda esta parte? Y eso es lo que se le olvida preguntar a Dalila Escobar en la mañanera. Ok, bueno, olvidémonos del tema narco. ¿Por qué no vamos al tema Ayotzinapa? No hay suficientes evidencias de que en esas reuniones de seguridad, donde uno de los que participó está preso, Murillo Karam, el ex procurador, está preso por haber participado en la verdad histórica. Bueno, y todos los otros, ¿qué? Que estuvieron allí, no. Entonces, sentimos, la sociedad siente, la ciudadanía siente que este caso tan paradigmático, trágicamente representante de otros horrores que siguen lastimando y lacerando a la sociedad mexicana, sigue sin resolverse. Y en la medida en que Ayotzinapa siga sin resolverse y siga sin avanzar, México no se mira a sí mismo, las Fuerzas Armadas no se miren a sí mismas y logren hacer una depuración de orden jurídico, simbólico, histórico, en esos tres órdenes, no vamos a poder ser una sociedad libre y vamos a tener que seguir subordinando la necesidad de la gobernabilidad a las verdaderas maniobras de transformación, a los verdaderos ejercicios de transformación profundos de la sociedad. Porque si no nos quedamos en una escenografía muy padre con, ojo, no estoy negando los enormes avances en materia social
que ha tenido este proceso político al que llamamos 4T. Pero necesitamos combatir uno de los peores males que tiene esta sociedad y que hasta que no los empiece a combatir de verdad no va a poder mejorar y transformarse a sí misma, que es el de la impunidad. Seguimos con índices tremendos de impunidad y donde estos casos paradigmáticos nos muestran que hay ciertos sectores del poder real que son ajenos a la justicia y el Estado de Derecho. Mientras eso siga así, poco podremos decir que hemos transformado en materia de justicia a este país. Gracias, Federico. Precisamente ayer el cartel, la portada del programa, esa es precisamente la pregunta que hacíamos sobre el caso General Cienfuegos y Ayotzinapa. Y ese es uno de los temas pues, que he querido plantear en la mañanera y simple y llanamente pues hay una evasión tremenda y no me dan la palabra y ya tomamos la decisión aquí en reunión, pues que ya dejaremos de ir y de insistir ahí en la mañanera y hacerlo de otras formas. En el caso del general Cienfuegos, Salvador Cienfuegos, el principal militar del ocultamiento de la información de la Secretaría de la Defensa Nacional, que inmediatamente después de la desaparición de los normalistas, es el general Salvador Cienfuegos. Es la última mañanera que tuve oportunidad de tener una intervención con el presidente López Obrador. Eso fue lo que le planteé y de hecho le comentaba, usted sabe como presidente de la República y el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, saben que es imposible en los cargos que ustedes ocupan que el general Salvador Cienfuegos no supiera nada y ni siquiera se han atrevido a llamarlo a declarar. Y hay una campaña para lavarle la cara de por qué hubo una repatriación del general acá y hasta en medios públicos, en redes sociales, por todos lados, pues tratando de justificar esto, pues es algo que nos parece inadmisible y a mí me parece que es prácticamente una terrible señal de lo que va a pasar en el caso Ayotzinapa durante todo este sexenio. Mi fantasía es estar equivocado. Temoris Greco, con respecto al último tema que tenemos para plantear aquí sobre estos debates o dinámicas que luego se han dado de los periodistas independientes o los medios independientes. ¿Qué tanto son independientes? ¿Qué tanto no? Y hay pues los dedos flamigueros que dicen este sí, este no, y cada quien mirándolo desde su propio ángulo. ¿Cuál es el tuyo sobre este tema? Y que además, déjeme, le comento aquí porque lo platicamos Laura, Federico, Temoris, un servidor, Violeta también que nos estábamos escribiendo, pues es que no queremos entrar en vulgarizar o en bajarle el nivel a un debate que nos parece que da para mucho más que estar ahí con insultos y cosas ahí en redes sociales. En tu experiencia, Temoris Greco, como periodista, en tu trayectoria como periodista, ¿cómo entender, cómo mirar este tiempo y este momento político con respecto del periodismo independiente? Hay uno, hace la semana pasada se conformó el panel o los paneles de participación en el Canal 11 y fueron considerados varios periodistas, algunos muy buenos, entre ellos nuestra querida Lau, y bueno, pues ese espacio tiene un límite. Hay un grupo de gente que está principalmente, bueno, que no tiene una práctica profesional, digamos, que sea muy respetable, ni en términos éticos, ni en términos metodológicos, pero que consideraban que por ser aguerridos defensores de la 4T y aguerridos también en términos de que los lenguajes que suelen emplear pues son bastante altisonantes, consideraban que ellos pues tendrían que ser de alguna forma premiados con un lugar o con lugares o con una cuota en esos paneles. No les dieron nada, se enojaron muchísimo, empezaron a atacar
a las directoras del 11, empezaron a atacar a gente que participa ahí y luego se hizo una pelotera. Hay personas que tratan, o sea, porque a quienes hemos respondido a esto, quienes hemos intentado evitar que manchen nuestro nombre con mentiras, con calumnias, con denostaciones, parece que somos peleoneros. Pero una cosa es ser peleonero y otra cosa es que tú estás muy tranquilo y de pronto te empiezan a publicar falsedades sobre ti. En mi caso, y la mentira, cuando no mancha, tizna. Y si tú no respondes, después esta gente utiliza tu falta de respuesta como una admisión de culpabilidad. También está lo que decía Héctor Alejandro Quintanar, que es la paradoja del idiota. Si le haces caso, se cree muy importante, pero si no le haces caso, cree que admites que tiene la razón. Entonces, pues bueno, pues hay que elegir entre esos dos. Yo he elegido asumir una postura de defensa, porque quiero que le quede muy claro a las personas que nos escuchan aquí y en ese espacio y en otros, que pueden confiar en quien les habla. Y que hay motivos, por experiencia, por preparación y también por honestidad. Entonces, pues bueno, he salido a defenderme. Lo curioso es que se les metió el tema de USAID, de esta agencia estadounidense, porque la escuela Carlos Septién García, que es una escuela de periodismo, que es la primera escuela de periodismo de México, hizo un diplomado donde parte del financiamiento del diplomado lo daba de manera indirecta, además, USAID. Entonces, agarraron con que todos los que hayan participado, que ya vi cuánto les pagaron por clase, 3,800 pesos. Bueno, porque en la escuela de periodismo les pagó 3,800 pesos por dar una clase, ya los convirtieron en traidores a la patria, en golpistas, en gente al servicio de Estados Unidos. Es una exageración tremenda. Y además, quien presentó la primera ocasión esta acusación, pues es alguien que trabaja para el gobierno ruso a través de su canal de televisión que es Russia Today. Entonces es como muy gracioso que alguien que trabaja para el gobierno ruso acuse a otros y que cobra al año, ¿cuánto será? 200,000 pesos, 300,000 pesos del presupuesto de Rusia, acuse a otros de ser vendidos a Estados Unidos y golpistas porque cobraron 3,800 pesos por dar una clase, entre ellos Marcela Turati, que se burlan porque dicen, no son independientes. Creo que ese hay un ejemplo de independencia y de compromiso con las víctimas y de trabajar a ras de suelo con las personas en todo el país es Marcela Turati. Entonces, que alguien que no es independiente venga a cuestionar y que no ha hecho ningún trabajo, nadie se puede acordar de un trabajo que haya hecho él, una investigación, venga a cuestionar a Marcela Turati me parece bajísimo y también creo que hay que defenderlo. Se quedaron colgados del tema, después se metió el otro que ya también exageró, lacayos del imperio, no sé cuánto, y ahora están acusándome porque, bueno, amenazaron con que iban a descubrir mis vínculos con USAID, que yo no tengo absolutamente nada y por eso les dije, búsquenlo por donde quieran. Bueno, ¿qué encontraron? Que di clases para una cosa que se llama Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas de Veracruz, que es una entidad autónoma pública que tiene presupuesto público y que organiza cursos para tratar de mejorar el entrenamiento de los periodistas en el estado donde los periodistas han sido más perseguidos, asesinados, golpeados y torturados, que es Veracruz. Entonces di tres cursos ahí y ya con eso les parece que queda demostrado que soy de lo peor. Si me vuelven a invitar a dar cursos, los voy a dar, porque además creo que es una manera también de estar cerca de nuestros colegas de Veracruz. Pero curiosamente, quien está, uno de los que está atacándome por eso, es Luis Guillermo Hernández, que resulta que él ha hecho exactamente lo que yo para la misma entidad. Ha sido jurado del Premio Estatal de Periodismo, que por cierto es una posición honoraria, no te pagan por eso. Pero bueno, ha sido jurado también y ha dado cursos con ellos mismos, pero ahora está incluso intentando
exigiéndole a la gobernadora de Veracruz que investigue al que era el director de esta entidad, de esta comisión, Israel Hernández, y él mismo aparece en fotos con Israel Hernández cuando lo invitaron a él a ser jurado. Entonces, pues bueno, hay una incongruencia aquí, una virulencia. Uno no se está peleando, uno está respondiendo a ataques bajísimos, mentirosos, manipuladores, que no tienen más intención que dividir y que tratar de sacar la frustración y el enojo que tienen porque no los pelan. Pues ni modo, eso no es mi culpa, yo no tomé las decisiones en el 11 y se tienen que aguantar. Pero bueno, yo creo que, espero que esto, que cuando se les pase el berrinche, también se dediquen a hostigar a otra gente, porque no tienen nada más que hacer. Y pues ya nosotros podemos pasar a otra cosa. Ya, gracias, Temoris. Mi querida Laura, con respecto del periodismo independiente, cómo lo entiendes, cómo lo comprendes? También para una definición que pueda tener la audiencia de cómo se puede comprender el periodismo independiente. Sí, bueno, yo coincido con Temoris totalmente. A ver, yo soy una de las acusadas, al parecer, de las traidoras a todo, porque bueno, esta gente justamente a través de sus plataformas, pues deforma toda la información, ¿no? Esto me parece terrible, ¿no? Y no solo eso, no solo deformar la información, sino que las hordas de personas que te mandan, porque me decían, ayer estuvo Luis Guillermo Hernández muy particularmente poniendo posts sobre mí que borraba, pero yo alcanzaba a leer algunas cosas, ¿no? Y decía que él no cometía violencia de género en contra de las colegas. Para empezar, ha cometido violencia de género en contra de varias colegas. Es bien sabido su acoso a través de redes sociales, particularmente en el tema de las mujeres. Eh, Claro que es violencia de género cuando tú propicias que vengan hordas de personas y te digan, como en mi caso, te vamos a violar, prostituta, mandan fotos de miembros de hombre. Es decir, el acoso es terrible. Yo tengo que decirle, estoy muy agotada, yo lo he platicado con Temoris, con Fede, con Ernesto y me quiero sincerar con la audiencia. Estoy muy cansada porque de tener que defender tu trayectoria. Yo no me avergüenzo de mi trayectoria. Yo soy una periodista que viene de Tijuana y tengo que reconocerlo en algún momento con mucho desconocimiento de situaciones políticas, de muchas cosas. Soy una persona que vino un día de Tijuana y empezó a buscar trabajo en Ciudad de México con mucho desconocimiento de grupos de todo tipo, ¿no? Entonces, he trabajado en absolutamente todos los medios, en El Sol, en Universal, en todos lados he estado, ¿no? En todos los medios que hay en este país. Y yo no tengo que justificarme porque creo que a lo largo de todos estos años yo me he destacado por hacer periodismo de investigación sin ningún tipo de color, de partido, de absolutamente nada. Yo hago periodismo, es a lo que me refiero, ¿no? Entonces, ya me da terror contestar cualquier cosa, porque como dice Temoris, estamos en el punto en el que si contestamos les damos importancia, ¿no? Y en el que si no contestamos, pues somos todo eso que dicen. Entonces, estoy muy cansada, estoy aterrada de verdad, quiero decírselos de esta manera. Estoy aterrada, ya no puedo ni verbalizar bien las cosas. Prefiero ya callar porque no la estoy pasando bien. Ay, querida, te mando un abrazo y un beso muy grande. Sabes que estamos siempre contigo. Totalmente. Absoluta, innegable y categóricamente, mi querida Laura, un fraterno abrazo, como lo manifestamos también ya en redes sociales. Oye, Eh, y también sobre eso quisiera de decir algo, Ernesto. La forma en que nos atacan a los hombres no es la misma forma en que atacan a las mujeres. no, no. Hace un momento Laura nos compartió por el chat la forma en que se dirigen a ella, que es de una misoginia abrumadora, que a mí o a otros colegas que nos han atacado, no, o sea, hay estos ataques tan bajos, tan viles, tan brutales, por parte de gente que no hace otra cosa, no hace periodismo, solamente atacar, son muy distintos cuando se dirigen a las mujeres. Esto en México y en el mundo en general. Y Sí, a mí me avergüenza muchísimo lo que le están diciendo a Laura. O sea, tratan de abusar de su condición, de su género. sí. Y nos toca a los hombres también salir a denunciar eso y a enfrentarlo y estar con esas compañeras. Mire, también para que sepa usted en la conversación interna que tenemos,
pues hemos querido también salir a defender a Laura, particularmente porque, como señala Temoris, en el caso de mujeres usan también mucho cuestiones de pornografía, de sexualidad. Lo mismo hicieron cuando nos amenazaron a Violeta y a mí. En el caso de Violeta era intervenir en conferencias académicas, y alguien les hackeaba y meter imágenes pornográficas. Ahí, pues lo mismo han hecho con Laura, y entonces es un dilema para nosotros porque la propia compañera, en este caso Laura, dice, no, mejor ya, por favor, ya no digan nada porque me atacan más, ¿no? Sí. Y de esta forma tan vulgar y prosaica, ¿no? Eh, paro aquí tantito, Federico, ¿qué decía al respecto? No, primero, absoluta solidaridad contigo, Laura, absoluta. Gracias, Fer. Reconocimiento a tu valentía, no solo a tu trayectoria, a tu profesionalismo, que está más que probado y del que no tienes que dar ninguna explicación, porque los que conocen tu trabajo saben de tu valía periodística y de tu compromiso con la profesión, eso queda fuera de toda duda. De tu valentía, porque aunque sea costoso, eventualmente hay que denunciar que estas cosas están pasando, porque no son triviales y del orden de lo simbólico nada más. Hay alguien que está detrás, hay intereses que están detrás de estas agresiones, que son una manera de amenazar al periodismo. Creo que todos en esta mesa hemos sufrido algún tipo de amenaza más fuerte, más directa, menos indirecta, usando este tipo de imágenes o no. Es decir, hay una constante que cuando se tocan ciertos temas, y oh curioso, el tema de los militares es uno de ellos, empiezan a aparecer este tipo de cuentas que atacan y movilizan a también un ejército de bots que empiezan a jugar el juego de la intimidación al periodismo. Ese periodismo intimidado sin duda es al que más podemos calificar de independiente, porque si nos queremos poner en puros e independientes absolutos, no hay nadie. Vivimos en un sistema donde estamos tan imbricados con todo tipo de intereses, que el que se declare puro que tire la primera piedra. De puro, independiente, de manera absoluta, no existe nadie. Lo que sí existe es un periodismo con compromiso con la evidencia. Cuando el periodismo abandona su compromiso con la evidencia y empieza a torcer los hechos y la evidencia para llevar a la comunicación una agenda de propaganda, ahí se convierte, es el primer traidor de sí mismo y se convierte en agente de otra cosa y otros intereses. Eh, Reitero mi solidaridad y mi admiración por tu valentía. Laura, yo creo que esto es parte de una combinación de fenómenos. Hay una parte que es muy chiquitita y poco relevante, que es que hay egos muy pequeñitos, mezquinos, envidias, que van a intentar vulnerar el prestigio de otros periodistas a los que ven como competencia y que lo hacen sin duda mucho mejor que ellos. También hay toda una economía que gira en torno a la confirmación de sesgo, es decir, hay una serie de oportunistas que han visto en la gran audiencia que ha generado identitariamente la 4T una moda, un modo de vida, una economía, es decir, entonces cuanto más apoyen eh, eh, sin chistar todas las medidas del gobierno y se conviertan en defensores acríticos de toda medida del gobierno o de todo lo relacionado con Morena, van a tener de inmediato una recompensa directa o indirecta. Indirecta puede ser de público porque hay muchísimo público que se siente confortado cuando el sesgo con el que ve las noticias confirma sus creencias y su identidad. Y luego está lo más preocupante, ¿no? En este fenómeno, que es que estas son medidas de censura y de intimidación. La calumnia, el desprestigio, las campañas de desprestigio tienden a cancelar a las voces que tienen el coraje de decir las cosas como las ven, como las interpretan, apegadas, repito, a la evidencia. Hay mucha evidencia de que no todo es perfecto en nuestro mundo, no todo es perfecto en aquellos procesos con los que podemos estar más o menos identificados, y que la obligación del periodismo es señalar estas imperfecciones y señalar los peligros que hay en el mundo real político. En ese sentido, estas son maniobras también de censura, y por eso es importante que eventualmente, aunque quizás podamos evitar personalizar, nos ocupemos de ellas y las denunciemos. Es decir,
a pesar de que se les da nombre y que se les da una tribuna o un escenario que de otra manera no podrían tener, si callamos siempre ante este tipo de agresiones que, repito, tienen una intención también de censura indirecta, les estamos dejando el territorio y por tanto es obligatorio, evidentemente y de vez en cuando, presentar resistencia y denunciar estas maniobras. Muchas gracias, Fede. Creo que no se escucha Ernesto, pero gracias, Tu Fede. micrófono. Ya, perdón, perdón, que tenía. Gracias, gracias, Federico. Para cerrar, mi querido Temoris, una reflexión final, ¿con qué te despides? Micrófono. Micrófono. Perdón, perdón. En el periodismo, pues es una pasión, ya es una pasión que ejercemos porque pensamos que lo que hacemos ayuda a alguien, ayuda a la gente, ayuda a la sociedad y estamos intentando poner granitos de arena para cambiarla. Y hay otros que creen que es para satisfacer egos o para servir a otras agendas, agendas nacionales o internacionales, o para conseguir dinero. Entonces creo que quienes están enojados pertenecen a ese segundo grupo. Nosotros tampoco podemos, o sea, yo creo que hay que defendernos, pero luego hay que seguir adelante. Y lo vamos a hacer, lo vamos a hacer en los distintos espacios y con el compromiso. Y la gente tiene que juzgar. Por ejemplo, es que yo estaba viendo cualquiera de las personas que están tomando como válidos esta calumnia de que trabajamos para el gobierno gringo y que somos esta gente, pues nada más que se asome a ver qué es lo que hacemos, a ver si al gobierno gringo le conviene. Como alguien puso una persona en mi muro. Entonces ahora resulta que a la CIA le conviene que Temoris vaya a Palestina a denunciar lo que los israelíes están haciendo en Palestina. Pues tienen unos intereses muy raros entonces. Entonces, pues bueno, pues vamos a seguir chambeando y vamos a estar siempre con nuestros compañeros y especialmente con nuestras compañeras, porque nuestras compañeras son atacadas de manera brutal, vulgar, absolutamente inaceptable, que ya en pleno siglo XXI es increíble que siga pasando eso. Y vamos a seguir adelante y nos vamos a también a concentrar, bueno, como hemos hecho siempre, en nuestro trabajo y a tratar de dejar que los que estén hundidos en su frustración, pues se queden ahí, que se autoayuden. Lo mismo, lo mismo, lo mismo. Gente, yo sí quiero aclararles algo porque me lo están poniendo en el chat. Yo no aparezco en ninguna lista de USAID. Eso es algo que se está inventando. Yo no aparezco en ninguna lista de USAID. No existen listas de USAID hasta el momento. Em, yo trabajé coordinando una beca para una organización y bueno, era una beca para periodistas en los estados donde pues yo revelé a través de esta pequeña beca el tema, por ejemplo, del fiscal de Nayarit, el Diablo, el tema de la relación de los Moreira con el Poder Judicial. Entonces, no, no es así y como dice Temoris, vamos a seguir defendiéndonos y últimamente échense un clavado. Bien dice Temoris, yo creo que yo soy la periodista que más casos de corrupción de agentes de la DEA, de la CIA y de la DEA ha revelado en México en los últimos años. Entonces tampoco creo que le convengo tanto al gobierno estadounidense mi perfil, ¿no? No, no soy el target, vamos, no tengo fuentes estadounidenses porque no me quieren a mí, yo no soy el target al que le dan información, ¿saben? Gracias, Laura. Federico, ¿con qué te despides? Un comentario ahora que mencionabas lo de la USAID, Lau. La gente cree que en la USAID se acaba el injerencismo estadounidense, que solo Estados Unidos usa la USAID como mecanismo de injerencia en el mundo. Estados Unidos usa todo como mecanismo de injerencia y de propaganda, incluido su industria cinematográfica. Hollywood es mucho más injerencista y ha tenido un impacto de injerencia cultural, política y de propaganda estadounidense muy superior al de la USAID, caballeras y caballeros. Todos los que trabajan para la industria del cine, entonces también están comprados por los Estados Unidos. Es de una puerilidad el argumento. El gobierno mexicano recibe fondos de USAID. Ha ayudado a USAID a la búsqueda de personas en este país. Es decir, por supuesto que Y también, es un instrumento, perdón, querido, es un sí, sí, sí. instrumento de injerencista pensado por la CIA, desde luego, pero todo lo es.
Estados Unidos usa todo para mover su agenda, todas las estructuras que puede. Entonces, a ver, si concentramos solo el mal en la USAID, estamos perdiéndonos la película general y estamos haciendo reflexiones. Y eso es producto del abaratamiento de la discusión pública, de esta polarización maniquea chafa que hay, donde solo hay malos y buenos, y los que estén en medio son progres buenonditas. Esa visión pueril de ver la realidad nos lleva al absurdo de acusar a alguien que estuvo relacionado con USAID y no acusar a alguien que estuvo relacionado con tantas otras de las instancias estadounidenses injerencistas que hay en México y en el mundo. Quiero, antes de despedirnos nada más en esto, agradecer a gente en nuestro chat. Tenemos personas que a veces están de acuerdo con nosotros, a veces no, pero a mí me parece que es gente suficientemente sensible y lo está mostrando como para entender que cuando se hacen cosas que no se valen, como los ataques contra Laura, contra Marcela y también contra otros de nosotros. Entonces, agradezco muchísimo, seguiremos estando de acuerdo en lo que estamos de acuerdo y en lo que no, no. Pero muchísimas gracias por los mensajes que están dejando en el chat. Sabemos que contamos con el público, con la gente que es parte del proyecto de Rompimiento. Muchas Gracias. gracias. Estoy leyendo el chat, estoy muy emocionada, de verdad. Gracias a todos y a todas por el apoyo. Les prometo que la próxima semana voy a estar más resuelta para seguir dando guerra. No, no te apures, mi querida Laura. Y mire, le comento también a propósito de los comentarios. Hubo alguien ahí que hizo un comentario denostando de una manera grosera a Temoris y simultáneamente hizo una donación, ¿no? Pues a esa persona la bloqueamos. Aquí no aceptamos que insulten a compañeros y compañeras, no importa que nos donen mucho, poco o nada, o nos den like o no, si están insultando a compañeros y compañeras. Ya sabe que acá nosotros no aceptamos eso y, y que no lo vamos a aceptar. Con respecto tuyo, mi querida Laura, pues sabes que cuentas aquí con nosotras y nosotros. Contigo también, mi querido Temoris, pues en estos ataques a los que te llovió ahí también. Que a ti también te han atacado, Ernesto, No, ante los mira, mismos. Bien, no, también Ernesto ha estado, han titulado varios videos con tu nombre, querido amigo, así que pues bueno, ¿saben qué es lo que yo rescato de esto? Que me he dado cuenta que sí hay, paradójicamente esta gente nos ha unido, hemos recibido mucho apoyo de mucha gente, de muchos colegas, Gracias. de la audiencia, así que creo que no han logrado su cometido totalmente, si bien nos han acosado durante estos días, la realidad es que nos han unido y eso es algo de lo que ellos carecen. Yo no creo que tendrían este nivel de apoyo. Es la realidad de algunas de estas personas. pues así es, mi querida Laura, Temoris, Federico, muchísimas gracias, como siempre. Les mando un fuerte abrazo, les mandamos un fuerte abrazo y seguimos al habla. Gracias, Gracias. abrazos, Lau. A ver.